Miércoles 23 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. Conozca los 16 distritos que elegirán por primera vez a sus autoridades municipales en comicios de octubre. Contenidos de JNE en YouTube superó más de 1 millón de vistas en el año 2021. Programas de JNE también comenzaron a ser difundidos en plataformas de radio. Propuestas que se evalúan en el Congreso de la República desvirtuarían el carácter de cosa juzgada y el principio que las normas no son retroactivas, aseguró José Naupari, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Los proyectos de ley que se evalúan en el Congreso de la República para modificar el trámite de la inscripción de padrones de afiliados vulnerarían varios principios constitucionales de ser aprobados tal como están planteados. Recordemos que dichos padrones se presentaban hasta el 5 de enero de 2022 ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo consideró el especialista en Derecho Constitucional y Electoral, José Naupari, al analizar el alcance de los proyectos 1227 y 1271, cuya eventual aprobación por el Parlamento, señaló, contravendría el principio de irretroactividad de las normas contenido en el artículo 103 de la Constitución Política. Al menos en los términos en los que vienen siendo planteados el proyecto 1227 y el 1271, que ya fue exonerado de dictamen, incluyen por ampliación de agenda y con priorización del debate, por acuerdo con el portavoz del 15 de febrero, serían inconstitucionales si se aprueban en su propio término. Tal situación implicaría que mediante una ley se desvirtúe el carácter de cosa juzgada que tienen las resoluciones emitidas por el Pleno de JNE, contraviniendo el artículo 181 de la Carta Magna, la cual señala que tales resoluciones son dictadas en instancia final y definitiva, no son revisables y contra ellas no procede recurso alguno. Explicó que sería contraproducente para los principios de seguridad jurídica, preclusión y predictibilidad, que pueda modificarse la normativa luego de convocado un proceso electoral con un cronograma en marcha y con hitos que vienen precluyendo. Naupari dijo que el proyecto 1271 ni siquiera es una normativa interpretativa, como se ha querido denominar, pues el plazo para presentar solicitudes de inscripción de padrones de afiliados ya venció y está vigente la resolución número 907, que reglamentó el proceso de inscripción de los padrones de afiliados de las organizaciones políticas, la cual ya desplegó sus efectos. Yo podía haber sacado una norma interpretativa hasta antes del 5 de enero y eso no afectaba en absoluto la autonomía del jurado de las elecciones, porque iba a entrar en vigencia durante el periodo en el que iba a estar vigente el plazo respecto al cual se iba a aplicar la interpretación. Pero al momento de querer sacar una ley interpretativa, luego que vence su plazo, luego que ya se pronunció el ROC, luego que ya se pronunció el periodo jurado de las elecciones, ya no podemos hablar de una norma interpretativa. Es una norma innovativa y que evidentemente socava aquellas resoluciones con calidad de cosa juzgada y en toda la autonomía que otorga la Constitución ha emitido el Jurado Nacional. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones devolvió el padrón complementario de afiliados del partido Fuerza Arequipeña. La organización política no habría seguido los requisitos de presentación ante la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas. Mediante resolución publicada en el Diario El Peruano, el JNE resolvió por devolver el padrón complementario de afiliados presentado por la organización política Fuerza Arequipeña. El pasado 9 de diciembre, el personero legal del partido solicitó ante la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas la inscripción de 252 fichas de afiliados. Posteriormente, el 5 de enero, el personero legal volvió a inscribir un nuevo padrón con 9 fichas de afiliados. El Pleno del JNE analizó el caso en particular y constató que la organización política no cumplió con uno de los requisitos formales, esto es, solicitar la inscripción de su padrón de afiliados en conjunto y en un solo momento.
Recordemos que el pasado 15 de noviembre entró en vigencia la resolución 0907 del JNE, en el que se dispuso que la presentación de dicho padrón complementario debía darse en un solo acto como máximo hasta el 5 de enero, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias en sus sedes en el contexto de la emergencia sanitaria. Por tanto, el JNE dispuso devolver al partido el padrón complementario del 5 de enero. Además, refieren que no se vulneran las normas electorales, ya que guardan coherencia con los plazos preclusivos de las elecciones. En la siguiente nota les contamos que son un total de 16 distritos que elegirán por primera vez a sus autoridades municipales en las elecciones de octubre, según constató el Observatorio para la Gobernabilidad Infogov del Jurado Nacional de Elecciones. Un reciente reporte del JNE revela que 16 nuevos distritos participarán por primera vez el próximo 2 de octubre en las elecciones subnacionales para elegir a sus autoridades en los cargos de alcaldes y regidores distritales. Los 16 distritos creados durante los años 2020 y 2021 pertenecen a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, San Martín y Ucayali. Con ello, el número de circunscripciones llamadas a las urnas se incrementa a 2.111 en contraste con las elecciones del 2002. Ahora son un total de 25 regiones, 196 provincias y más de 1.000 distritos. Respecto al número de autoridades a elegir a nivel regional, provincial y distrital en estas elecciones regionales y municipales, el Observatorio Infogov del JNE precisa que son un total de 13.032 autoridades, donde 392 son autoridades regionales y más de 12.000 son autoridades municipales. Además, el reporte resalta que Lima es la región que cuenta con el mayor número de autoridades por elegir, con más de 3.000. En tanto, el Callao es la región con menor número de autoridades, un total de 83. Y para reforzar la información de la nota previa, este 2 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales. En este proceso electoral se elegirán a 3 tipos de autoridades: autoridades regionales, también provinciales y autoridades distritales. Conozcamos cuántas autoridades elegiremos en la imagen que tenemos en pantalla en este momento. Se elegirán a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores regionales, a 342 consejeros regionales. También a 196 alcaldes provinciales, 1.714 regidores provinciales, y en el ámbito distrital se elegirán a 1.694 alcaldes distritales y 9.036 regidores distritales. En total elegiremos a 13.032 autoridades, quienes ocuparán el cargo durante un periodo de 4 años. Esta es la información que les proporcionamos. Y por otro lado, les contamos que el padrón electoral pasa por importantes hitos para su preparación. La directora del Registro Electoral del RENIEC, Lía Calderón, destacó la labor del ente registral junto al sistema electoral para contar con un padrón actualizado para estos comicios. En una conferencia sobre el padrón electoral, la directora de Registro Electoral del RENIEC destacó la importancia de las funciones que cumple la entidad registral en su tratamiento del padrón con miras a las elecciones de este año. El padrón inicial que se remitió el día 4 de febrero, dentro del plazo. Nosotros sabemos que en el proceso electoral, a Dios gracias, es una actividad que se cumple con mucha pulcritud en cuanto a en muchos aspectos, pero uno de ellos que nos enorgullece es en relación al plazo, y que es importante porque esta cadena de actividades nos llevará siempre a tener una elección en el plazo previsto. La generación del padrón preliminar, la selección aleatoria del tercer miembro como candidatos de los jurados electorales especiales. En este caso, por ser varios jurados electorales especiales, más de 90, se ha hecho solamente en un jurado electoral especial a la fecha, y estamos dentro del calendario y realizando las coordinaciones y la gestión interna administrativa para lograr el acto público de sorteo, para que se logre iniciar o se logre estar dentro del proceso de la selección de los jurados electorales especiales. El tema de la
revisión de las organizaciones políticas del padrón preliminar, estamos en esa actividad, y la verificación domiciliaria y la verificación de firmas. Asimismo, destacó el trabajo del RENIEC para la depuración de datos del padrón y que sea lo más actualizado. Se hace entre una de sus formas a través de la verificación domiciliaria. La verificación domiciliaria consiste en realizar visitas a cada uno de los domicilios declarados en zonas donde nos llama la atención los cambios domiciliarios. Yo aquí quiero poner especial cuidado en esta parte de mi exposición, que nosotros hemos tenido en esta oportunidad una gran cantidad de migración de ciudadanos de unas zonas a otras. Entendemos que existe el regreso de algunos connacionales o de algunas personas a sus lugares de origen por realmente temas de pobreza, temas de pandemia. En esa línea recordó la campaña a nivel nacional El Padrón Lo Hacemos Todos, que tuvo como objetivo orientar a la ciudadanía y actualizar los datos del padrón. 80.000 visitas a la plataforma consultada. 80.000 personas que ingresaron a la data y se pudieron enterar de diversa información. 80.000 personas que verificaron si sus familiares habían fallecido, pero también dimos lo más importante, que para nosotros es la finalidad de esta campaña, que no generó mayores recursos, sí, obviamente internamente bastante movimiento por armar la plataforma, por ponerla a disposición, por absorber consultas, y el efecto fue muy bueno. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad continúa con las conferencias en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. Mañana se abordará la importancia que tiene la labor de fiscalización a la publicidad estatal. Miguel Ángel de la Cruz, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, será el expositor de esta conferencia, que es uno de los esfuerzos del JNE por mantener orientada a la ciudadanía, organizaciones políticas, entre otros. La cita será mañana a las 6 de la tarde, siempre por la plataforma virtual Zoom. Los interesados se podrán inscribir ingresando al link que tenemos en pantalla, www.esec.edu.pe/conferencia-24/. Es precisamente lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos con más información. Porque el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, invocó a las organizaciones políticas a presentar a sus mejores candidatos en las elecciones internas. Asimismo, los llamó a promover y permitir la competencia al interior de sus organizaciones. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, hizo una invocación a los partidos y movimientos regionales que convocaron a elecciones internas, con el fin de seleccionar a sus mejores candidatos y candidatas en las elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, los llamó a promover y permitir la competencia al interior de sus organizaciones, lo que incrementaría la participación de los afiliados y afiliadas. El funcionario electoral emitió dichas declaraciones en Huancavelica, a donde llegó para supervisar el trabajo de preparación de las elecciones internas. Es la primera vez que el organismo electoral abre una oficina en la capital departamental. El titular de la entidad recorrerá otros puntos del país para supervisar el trabajo de preparación de las elecciones internas 2022. Además, brindará asistencia técnica, proporcionando equipos y materiales a las organizaciones políticas para que realicen comicios internos exitosos, pero aclaró que la responsabilidad recae en los partidos y movimientos regionales. En JNE TV vamos a hablar sobre el reglamento de observación electoral y su aplicación para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con la doctora María Antonieta Delgado, directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Encantada de acompañarlos hoy. Gracias por estar con nosotros. Por favor, doctora, coméntenos qué es y cuál es el rol o la importancia que tiene la observación electoral internacional en un proceso electoral. Excelente pregunta. La observación electoral internacional es una pieza fundamental para dar legitimidad al proceso electoral y, por ende, consolidar la democracia y la gobernabilidad.
Si nosotros revisamos el manual para misiones de observación electoral de la OEA, este establece que la observación electoral internacional es un procedimiento fundamental mediante el cual, de forma objetiva, imparcial y transparente, y además con la capacidad técnica apropiada, un grupo organizado de personas ajenas al país anfitrión lleva a cabo en forma sistemática un conjunto de acciones y actividades complejas. ¿Para qué? Para constatar en forma directa, completa y exacta un proceso electoral. Por consiguiente, la observación electoral internacional contribuye a la consolidación, progreso, mejoramiento y generación de algo fundamental, generación de confianza en los procesos electorales. Pues la observación y monitoreo que hacen las misiones de observación electoral internacional es en todo momento imparcial. Ellos revisan, los observadores electorales internacionales, todos los actos del proceso electoral, antes, durante e inclusive después del día de las elecciones. Y luego emiten informes. ¿Quiénes emiten? Las misiones y los observadores debidamente acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y son tan importantes estos informes que tienen el potencial de elevar el nivel de integridad de los procesos electorales, impidiendo y revelando las irregularidades y también cualquier eventual fraude que se pudiera producir. A la par, estos informes brindan importantísimas recomendaciones para mejorar y fortalecer los procesos y sistemas electorales. Por ello, lo más importante siempre recordar y tener presente que las misiones de observación electoral internacional aportan certezas a la ciudadanía, a la autoridad, a las candidaturas y a las organizaciones políticas, pues la observación que realizan, tanto de los actos de la autoridad como los comportamientos de los actores políticos, brinda credibilidad, confianza, seguridad y certidumbre. Así es, doctora. En que el proceso se apega a las reglas. Definitivamente es importantísima la participación de los observadores electorales locales, pero también los internacionales. Doctora, por favor, ahora coméntenos en el contexto de este reglamento de observación electoral, ¿qué recomendaciones ha brindado la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales? La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales es una oficina muy importante en el Jurado Nacional de Elecciones porque tiene funciones claves de cooperación internacional, funciones claves de cooperación y convenios internacionales e interinstitucionales y algo muy importante que es lo que nos ocupa hoy, es el trabajo con las misiones de observación electoral internacional. Por ello se nos pidió opinión para actualizar el reglamento de observación electoral y nosotros dimos importantes recomendaciones que fueron incorporadas, siendo las más importantes aquellas que están dirigidas a tener mayor claridad en las reglas de juego antes, durante y después de un proceso electoral. Por ejemplo, se ha precisado ahora en el reglamento con claridad cuál es el plazo para que las organizaciones internacionales soliciten su acreditación ante el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan participar en un determinado proceso electoral. Y no solo se ha fijado el plazo, se ha establecido que este plazo es improrrogable y que el momento de solicitarlo debe ser antes de primera vuelta, antes de la primera elección.
15 días antes de la primera elección. Perfecto, y doctora. algo también, sí. Ajá, en todo caso, y en ese sentido, para las elecciones regionales y municipales de este año, ¿a partir de qué momento podrán solicitar su participación? El momento que pueden pedir su participación es hasta 15 días, calendario antes de que se realice la elección. Y en este caso es muy importante que queda clarísimo que esto se debe pedir antes de la primera vuelta. Si hay una eventual segunda vuelta, esto se considera como parte de un solo proceso electoral y por consiguiente no se puede pedir acreditación solo para segunda vuelta. Perfecto. Tiene que ser la solicitud 15 días calendario antes de la realización de la primera vuelta. Así es, doctora. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir esta organización internacional de observación para que reciba su acreditación y finalmente participen en las elecciones subnacionales de nuestro país? De acuerdo al reglamento de observación electoral, las organizaciones electorales internacionales interesadas en participar en la observación electoral de un proceso electoral en el Perú, además de presentar su solicitud oportunamente en el plazo que acabamos de mencionar, esta solicitud debe contener la debida identificación y datos de contacto de quien presenta la solicitud. También debe quedar identificado el nombre de la organización a la cual representa, el nombre del representante, su domicilio, su correo electrónico y además se deberá adjuntar documentos básicos. Por ejemplo, el documento que acredite la constitución de la organización, que acredite el plan de observación electoral que realizaría la organización, también su plan de financiamiento. Tienen también que hacer referencia a la última elección, al último proceso electoral en el cual participaron en el Perú, copia de los documentos de identidad de sus presidentes, directores o representantes legales, y también algo muy importante, y sobre todo en el contexto de la pandemia, una declaración jurada en el cual los observadores que representarían a esta organización deben cumplir, se comprometen a cumplir los protocolos sanitarios que estén vigentes en el país en el momento de la observación. Doctora, respecto a los informes que presentan las misiones de observación electoral, ¿en qué momento los realizan? De acuerdo al reglamento, las misiones, delegaciones o grupos de organizaciones internacionales que han sido acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones y han participado en el proceso, tienen que presentar su informe dentro de los 30 días calendario contados a partir de cuando se cuentan los 30 días a partir del día siguiente de haberse publicado la resolución de conclusión del proceso electoral. Listo. Bien, doctora, finalmente, ¿cuáles son los retos de la observación electoral ahora que vivimos en el marco de una pandemia, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino también en los otros procesos electorales. ¿Cómo se ha venido realizando la misión electoral? Bueno, la verdad que hemos tenido retos gigantescos, ¿no? Porque en estos procesos electorales, en el marco de la pandemia, además de tener que velar, ¿no?, por la transparencia, limpieza de las elecciones y la seguridad, ¿no?, ciudadana de los observadores electorales internacionales, hemos tenido que garantizarles su salud y su seguridad sanitaria. Y hemos sido uno de los países pioneros en la región en realizar el año pasado elecciones en el marco de la pandemia. Y la verdad que hemos tenido que desarrollar no solamente nuevos protocolos de bioseguridad, sino que también los organismos electorales internacionales y también las organizaciones electorales internacionales
de observación electoral, han tenido ellos que seleccionar para ser observador electoral internacional personas que no pertenezcan a los grupos vulnerables, ¿ok? Y también nos hemos tenido que preocupar porque los seguros de salud con los cuales viajan los observadores electorales internacionales tengan una cobertura total, ¿ok? Para cualquier eventualidad de que se enfermen por la terrible pandemia del COVID-19. Pero no solamente hemos tenido que desarrollar protocolos sanitarios y cumplirlos, que con mucho orgullo podemos decir, lo hicimos bien acá en el Perú, no se nos enfermó ningún observador electoral internacional, todo el mundo cumplió los protocolos, sino también que hemos tenido que ser creativos en implementar algunos instrumentos que no desarrollábamos antes. Por ejemplo, implementamos un acompañamiento virtual, vía streaming. Nosotros, con nuestra dirección de comunicaciones, nosotros pusimos información importante, nos colgamos información importante para que las personas que deseaban acompañarnos y no podían viajar, porque eran población vulnerable, ¿no? O eran directivos de organismos electorales importantes, pudieran de manera virtual realizar este acompañamiento. Definitivamente, con las nuevas tecnologías. Excelente, doctora. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Más de 1 millón de vistas a lo largo del 2021 logró el contenido electoral de la plataforma de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos qué contenido tuvo mayor alcance. El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con distintas plataformas para llegar a la ciudadanía con la información más actualizada en el ámbito electoral. En esa línea, el 2021 fue un año en el que se desarrollaron las elecciones generales y que conllevó a que la plataforma de YouTube del JNE superara el 1 millón de vistas en los videos publicados en el marco de un proceso electoral. Según YouTube Analytics, los videos que obtuvieron mayor alcance fueron el video Tu voto tiene poder, que orientaba a la ciudadanía a ejercer un voto informado en los comicios del 11 de abril. Perú, llegó el momento de votar. Tenemos la oportunidad de elegir bien y cambiar la historia. Este 11 de abril es nuestra oportunidad. En nuestras manos está elegir autoridades preparadas para gobernar nuestro país. Otro video con gran cantidad de vistas fue el video de Comité Técnico de Fact-Checking, donde se incentivaba a no contribuir a la desinformación electoral. No transmitas fake news o noticias falsas. No contribuyas con la desinformación. Si compruebas que una información es falsa, bórrala, no la compartas. De igual forma, previa a la jornada electoral, el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones fue sin duda una transmisión con más de 20.000 vistas. Les damos la más cordial bienvenida a la hermosa ciudad blanca de Arequipa para este importante debate presidencial de los dos candidatos de partidos políticos que pasaron a la segunda elección presidencial. Muy buenas noches, soy Doris Cornejo y me acompaña César Espinosa. Buenas noches, César. Buenas noches, Doris. ¿Qué te parece si conocemos a quienes serán los protagonistas de esta noche? En ese sentido, la conductora de uno de los espacios informativos de JNTV agradeció a los ciudadanos por el alcance que tuvo la plataforma de la institución electoral. Muy contentos y agradecidos con nuestro público porque en la plataforma de YouTube en el año 2021 hemos superado el 1 millón de vistas. Esto, sin lugar a dudas, nos motiva para seguir trabajando en favor de la ciudadanía, ofreciendo contenido electoral y de coyuntura. Y este año 2022 nosotros como JNTV renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía en favor de la cultura electoral. Vamos a seguir realizando contenido a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto publicándolas también en YouTube, no solamente los programas del canal JNTV que elaboramos, sino también aquellas pastillas informativas, entrevistas que nosotros proporcionamos a través de todas nuestras redes sociales.
La invitación está hecha, el JNE continuará informando en este periodo electoral. No se olviden de visitar las redes oficiales institucionales. Bien, y por otro lado les contamos que Gaceta Perú Radio se une a la retransmisión del contenido JNTV, haciendo llegar así información veraz sobre las próximas elecciones regionales y municipales a la ciudadanía. El director de Gaceta Perú TV, José Montalvo, resaltó la alianza informativa. El canal institucional JNTV continúa informando a nivel nacional y ello gracias a sus alianzas informativas con distintas regiones. En total, 24 canales aliados retransmiten nuestra información con miras a las elecciones regionales y municipales de este año. En ese sentido, se suma a nuestra retransmisión el director de Gaceta Perú TV, José Montalvo, quien destacó que el contenido electoral también será retransmitido por Gaceta Perú Radio. Queremos comentarles a los seguidores de la corporación Gaceta Perú que después de más de 2 años de pandemia, a pesar de todos los problemas que nos conllevó, hemos seguido adelante con nuestras plataformas online. Por ello, el día de hoy contamos con Gaceta Ucayalina, Gaceta Perú TV y GU Radio, web, radio y televisión online. Ahora también queremos decirle a los seguidores del canal aliado JNE TV que sus programas serán retransmitidos por GU Radio, JNE Noticias todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche y JNE Regional los sábados y domingos a las 12 del día. Muchas gracias por confiar en nosotros, JNE TV. Es necesario recordar que Gaceta Perú TV también pone a disposición de los ciudadanos nuestro contenido por su plataforma informativa. Cabe resaltar que el JNE orienta a la ciudadanía a través de su canal institucional y distintas plataformas como las redes sociales oficiales, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Y con el fin de brindar más canales de comunicación con la ciudadanía, la Oficina Nacional de Procesos Electorales comparte un nuevo episodio de su podcast oficial, esta vez sobre las funciones del órgano electoral central. Bienvenidos y bienvenidas a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante en materia electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pone a disposición de todos los ciudadanos y las ciudadanas sus podcasts para de esta forma todas y todos los peruanos accedan a la información más relevante de las elecciones internas. En mayo próximo se realizarán las elecciones internas en las organizaciones políticas. Son 170 organizaciones que llevarán a cabo este proceso con el fin de seleccionar a sus candidatos y candidatas para las elecciones regionales y municipales 2022. Pero, ¿sabes cuáles son las 2 modalidades a través de las cuales podrán elegir a estos representantes? La primera de ellas es la modalidad directa, mediante la cual los afiliados eligen a sus candidatos con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. Este proceso se realizará el 15 de mayo de 2022 y participarán un total de 70 organizaciones. En esta oportunidad nos comparte información acerca del órgano electoral central, siendo la instancia máxima de una organización política y tiene la tarea de coordinar con la OMPE diversas funciones para llevar a cabo las elecciones internas. La segunda es la modalidad indirecta. En este caso, los afiliados de 100 organizaciones elegirán a sus delegados con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto el próximo 15 de mayo. Luego, el 22 de mayo, los delegados serán quienes elijan a los candidatos de la organización política. Para las elecciones internas, la OMPE definirá los locales de votación, así como las mesas de sufragio, número, ubicación y la cantidad de electores por mesa. También diseñará las cédulas de votación y demás material electoral, además de brindar asistencia técnica y difundir en el portal institucional las listas de miembros de mesa designados por la organización política. Recordemos que las elecciones internas son obligatorias para las organizaciones políticas que participarán en las elecciones regionales y municipales ERM 2022 a llevarse a cabo el próximo 2 de octubre. Cabe resaltar que la pandemia mundial cambió el modo de consumir contenido de los ciudadanos y la OMPE no ha sido ajeno a este fenómeno. Por ello continúa mostrando audios con valiosa información, en donde no solo encontrarás OMPE Podcast en SoundCloud,
sino también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas donde escuche sus podcasts favoritos. Y del mismo modo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que se iniciaron las reuniones con los órganos electorales centrales de los partidos políticos que convocaron a elecciones internas. Como estamos viendo en pantalla en este momento, estos encuentros abordan los criterios para la conformación de mesas de sufragio que se aplicarán en los comicios de mayo. Al interior del país, las reuniones se llevan a cabo en las oficinas regionales de coordinación y en los puntos focales temporales con los representantes de los movimientos regionales. Es momento de una entrevista, vamos a hablar sobre el certificado para firma digital, importancia, aplicaciones y trámites. Hoy nos encontramos con Ernesto Aranda Vergara, él es director de certificación y servicios digitales. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, señorita Barreto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Señora Aranda, vamos a hablar sobre este certificado para firma digital. ¿Podría explicarnos en un primer momento qué es este documento? Sí, un certificado digital es una credencial electrónica de software. Es un pequeño archivo que se guarda de manera segura en un dispositivo criptográfico. Por ejemplo, en la tarjeta inteligente, que es la tarjeta del DNI electrónico, o en un token criptográfico, o en una tarjeta inteligente, o dentro del disco duro de la computadora bajo ciertas medidas de seguridad. Y de manera tal que con esa clave privada el usuario puede, utilizando un software de firma digital acreditado, como el de RENIEC, que se llama Refirma y es gratuito, puede generar documentos electrónicos con pleno valor legal. Eso gracias a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que permite que una firma digital sea equivalente a una firma manuscrita y genera el beneficio del no repudio, es decir, una vez que se utiliza esta tecnología, esa firma digital es no repudiable, al igual que una firma manuscrita, siempre y cuando se encuentre conforme a la ley de firmas y certificados digitales, es decir, acreditado ante Indecopi el software de firma, y también sea emitido por RENIEC o por una entidad de certificación acreditada el certificado digital y validada la identidad de la persona por una entidad de registro. Esos son los requisitos para que tenga pleno valor legal una firma digital generada con un certificado digital. Señora Aranda, ¿desde cuándo se tiene esta ley en nuestro país? La ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales, data del año 2000. El reglamento vigente de la ley data del año 2008 y es a partir de ese año, en realidad el año 2007 le encargaron a RENIEC ser CERNEP, ESEP y EREP, que es entidad certificadora a raíz del Estado peruano, entidad certificadora del Estado peruano y entidad de registro, pero a partir del 2008 se implementó la infraestructura oficial de firma electrónica y RENIEC ha venido emitiendo certificados para funcionarios públicos de manera gratuita desde el año 2011 hasta el año 2020. Actualmente estamos haciendo un pequeño cobro de acuerdo al TUPA, de 8 soles 30 por cada certificado digital para funcionarios públicos y emitimos estos certificados a nivel nacional. El 80% de las instituciones públicas lo utilizan a nivel nacional y son certificados que permiten una duración de 1 año para los funcionarios públicos, insisto. Señora Aranda, en el contexto de la pandemia entendemos que las solicitudes de este certificado de firma se han incrementado. ¿En qué porcentaje estamos hablando actualmente? ¿Cuántas personas en el país cuentan ya con este certificado para firma digital? Estamos hablando del orden del 80% de las instituciones públicas del Estado que permite generar, junto con el sistema de trámite documentario y con el software de firma, la transformación digital al interior del Estado. Usted sabe que los funcionarios públicos tenemos mucho cuidado con las suscripciones de los documentos, y tanto en papel como en electrónico. Y para justamente garantizar el no repudio de las transacciones es que se utiliza la firma digital a nivel nacional. Ahora, es curioso porque en la evolución del tiempo de su uso, ya prácticamente 10 años desde el año 2011 que se ha venido dando de manera gratuita, inicialmente hubo mucha resistencia porque en las mesas de partes de las instituciones públicas
existía y existe todavía en menor medida cierto grado de corrupción. Las mesas de partes permitían que se ingrese un papel en blanco, los tramitadores le colocaban un número y luego ese número lo completaban con otro documento que posteriormente generaba. Cuando se utiliza firma digital no hay manera de generar eso. El documento que ingresa por mesa de partes se firma digitalmente y si además se utiliza el sello de tiempo que también le provee RENIEC, tiene la fecha y la hora cierta. Entonces no hay forma de hacer un cambiazo, de ingresar un documento por otro. Y eso, a manera de anécdota, al comienzo muchas instituciones públicas se mostraban reacias a utilizar los certificados digitales en los sistemas de trámite, en las mesas de partes. Pero a raíz de la pandemia, para contestar a su pregunta, se han empezado a utilizar con más frecuencia los certificados de agente automatizado, que son los que firman los documentos que ingresan por mesa de partes virtuales, y además se agrega el sello de tiempo, que es la fecha y la hora cierta, ¿no? Entonces, no solamente se contribuye a la simplificación de los trámites y a la reducción de los tiempos de atención, sino también a la reducción de la corrupción para esos casos, ¿no? Claro, y en el contexto de la pandemia, actualmente también para salvaguardar la salud de las personas. Efectivamente, eso es algo importante y si se hubiera hecho la masificación del DNI electrónico, el cual contiene los certificados digitales para las personas naturales, lamentablemente la gestión anterior de RENIEC no puso énfasis en la masificación del DNI electrónico. Si se hubiera hecho esa masificación, entonces los ciudadanos hubieran podido acceder con su certificado digital del DNI electrónico de una manera segura a muchos trámites y, por ejemplo, a la cuenta DNI del Banco de la Nación, evitando los fraudes y las suplantaciones. Hemos visto casos de denuncias de robos millonarios, de desfalcos a pobres ciudadanos que se han visto timados por bandas de delincuentes que utilizan métodos tipo el phishing y que lamentablemente han visto perdidos los ingresos de sus bonos o de los aportes que el Estado les ha dado como parte de los programas sociales, ¿no? Por eso estamos promoviendo ahora ya, con el Plan Nacional de Identidad Digital y Servicios Disponibles, apagones parciales para eliminar los DNIs azules y amarillos gradualmente en los próximos años y solamente usar el DNI electrónico, que permite medidas de seguridad mayores y evitan los fraudes tipo phishing. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos o documentos que se tienen que presentar para realizar este trámite para obtener el certificado de firma digital? Para el certificado digital, hay dos tipos de certificados digitales. Uno de persona natural, que es el que viene con el DNI electrónico, y para eso es de manera convencional los trámites para un DNI igual que el DNI azul, solo que el precio de la tasa todavía es un poco mayor al del DNI azul. Y para el certificado de persona jurídica, en realidad, el representante de la institución pública es el que solicita para todos sus funcionarios, digamos el secretario general, solicita para todos los trabajadores, empleados o funcionarios de esa institución los certificados digitales por un año y esa solicitud lo envía a RENIEC a través de mesa de partes virtual, indicando que requiere, por decir, 100 certificados para esos funcionarios y luego da la lista de los nombres y los correos electrónicos, a partir de lo cual nosotros validamos la identidad de los mismos y procedemos con la emisión de los certificados digitales para que ellos lo puedan descargar e instalar ya sea en su computadora o en un dispositivo seguro tipo un token criptográfico u otro, ¿no? Ese básicamente es el procedimiento. ¿Qué tiempo de duración tienen estos certificados? Los de funcionarios públicos tienen un periodo de vigencia de 1 año y los certificados de persona natural que se emiten en el DNI electrónico tienen un periodo de vigencia de 4 años. Listo. En todo caso, ya para finalizar, ¿podría recordar cuáles son las facilidades que te da tener una firma digital? Sí, claro. Nos permite al interior de las instituciones públicas, sobre todo en esta primera etapa, porque el DNI electrónico no está completamente masificado, solo el 6% de la población lo tiene. Al interior de las instituciones públicas, utilizando el software de firma digital y los sistemas de trámite, nos permite generar entornos paperless, o sea, eliminar el papel y sustituirlo por el documento electrónico con pleno valor legal, de tal manera que los sistemas de trámite documentario se integren con las mesas de partes virtuales
y se automatice toda la secuencia desde el ingreso de la solicitud de atención hasta la resolución o la emisión de un documento respecto al pedido del ciudadano, del usuario, del servicio. Y todo eso se hace de manera digital, utilizando como soporte un software de firma digital y utilizando un sistema de trámite documentario o un sistema de gestión documental. Con eso se logra la automatización del proceso, se reducen los tiempos de atención, se reducen los tiempos de espera, se evita, como usted bien dijo, el hecho de acercarse físicamente en épocas de pandemia, eso es una gran ventaja, y se deja una trazabilidad completa del trámite que se ha solicitado o que se ha atendido y se genera finalmente un expediente, ¿no?, con todo lo actuado, y todo de manera electrónica. Entonces, digamos, es el primer paso para la transformación digital dentro de las propias instituciones del Estado, que posteriormente publican sus servicios a través de Internet con la finalidad de que los ciudadanos, ya usando el DNI electrónico y los certificados digitales contenidos en él, puedan acceder a los servicios que allí se brinden, ¿no?, de una manera segura, no repudiable. Listo. Bien, muchas gracias, señora Aranda, por acompañarnos aquí en JN Noticias y explicarnos lo que significa este certificado para firma digital. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Muy agradecido a su digna audiencia. Muy amable. Buen día. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El Seguro Integral de Salud nos comparte su microinformativo SIS a tu servicio con las noticias más relevantes de su sector. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Gracias al convenio firmado con la FAP y el MINSA, con el soporte médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia SAMU, el SIS financió más de 700 traslados de emergencia, logrando que sus asegurados reciban atención médica especializada. Todos los detalles en nuestro informe especial. Estamos ahorita en el aeródromo de Rioja. 1, 2, 3. En este momento tengamos la oportunidad se vaya a un centro de mayor especialización y le puedan devolver la vida. Hay que tener fe. La fe es lo que el último se pierde. Los minutos son valiosos cuando se trata de salvar la vida de un paciente crítico. Este es el traslado de emergencia de atención inmediata número 774, realizado por la Fuerza Aérea del Perú, en el marco del convenio interinstitucional con el Seguro Integral de Salud y el MINSA, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia SAMU, para trasladar a un joven de 21 años, asegurado al SIS, cuyo diagnóstico requiere atención médica especializada y debe ser evacuado del Hospital 2 de Moyobamba al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima. Es un caso de un paciente que en estos momentos tiene un traumatismo encefalocraneano y una crisis hipertensiva. Se ha activado nuestro protocolo de traslado de pacientes, por ser un paciente asegurado nuestro, y requiere el traslado a un nosocomio de mayor capacidad resolutiva. Al activar el protocolo de traslado de emergencia entre hospitales, en Moyobamba nos espera un joven que se aferra a la vida. Él tuvo un lamentable incidente que puso en riesgo su salud. Gracias a los especialistas de los doctores, neurocirujanos, internistas y todos aquellos que hicieron posible para que se estabilice y se logre de lo crítico, lo grave que estaba. El Seguro Integral de Salud cubre al 100% su atención médica, medicamentos, operaciones, procedimientos médicos, hospitalización, incluyendo el traslado de emergencia hacia la capital. Es un esfuerzo arduo. Las emergencias no ven día, hora, noche o madrugada y estoy siempre alerta a las 24 horas, gestionando y viabilizando lo más pronto posible el traslado de un paciente, ya que el tiempo es muy importante para salvar una vida, ¿no? Los primeros 15 meses de la pandemia, el SIS, la FAP y el Ministerio de Salud, a través del SAMU, realizaron 166 traslados de emergencia, transportando a 197 asegurados
cuyo estado de salud era crítico. El 56% fueron hombres y el 44% mujeres. El gran número de pacientes que han podido ser trasladados se ha logrado que recuperen su salud, que es lo más importante y es para lo cual trabaja el Seguro Integral de Salud. Los niños prematuros, los menores de 5 años y la gestante son los pacientes que necesitaron la atención inmediata en servicios especializados. El viaje se inicia en el Grupo Aéreo número 8, donde el comandante FAP, Efio Palma, solo espera la llegada del equipo médico del SAMU, quienes serán los encargados de monitorear la salud del asegurado CIS durante el viaje. Y esto es parte de nuestro trabajo. Para nosotros nos dicen, oye, qué importante es lo que haces, pero en realidad es mi trabajo. Sé lo importante que es, sé lo trascendente que es. Con la convicción de cumplir la misión junto a su equipo, el comandante inicia el despegue del Antonov 32B de la Fuerza Aérea del Perú, una máquina de transporte militar que junto a otras naves le permitió salvar la vida de los pacientes CIS trasladados en los últimos 3 años de convenio. Y con la gente del CIS ya somos un equipo y vemos los resultados, pero celebramos a voz en cuello cada victoria que tenemos. 1 hora y media después de partir del Grupo Aéreo número 8, el avión llega a la ciudad de Rioja. En los exteriores del aeropuerto esperan los familiares y amigos del paciente para despedirse, con la esperanza de pronto volverlo a ver recuperado. Todo el equipo responsable del traslado médico hace el despliegue rápidamente al hospital, porque los minutos cuentan. Luego de recibir el reporte médico sobre la salud del paciente, las sirenas de la ambulancia se encienden para continuar el viaje al aeropuerto y abordar el avión que lo trasladará a la ciudad de Lima, donde continuará el tratamiento médico especializado. Son los momentos más críticos para un paciente cuyo estado de salud es grave. Es una situación de alto riesgo para el equipo del SAMU. En el aire, los minutos son vitales. El avión, por 1 hora y media, se convierte en una sala de cuidados intensivos. El personal médico hace su trabajo para mantener estabilizado al paciente y llegar a tierra en las mejores condiciones, superando todo tipo de riesgo. Y hemos sido testigos de la dedicación plena, entera que han hecho todo el personal de MINSA, ya a través del seguro del CIS, e invocarles a la población en general de que tengamos fe en nuestras instituciones, porque el Estado se hace presente justo en el momento crítico y álgido que podemos pasar nosotros. En un vuelo exitoso, el Antonov de la FAP llega a Lima y el joven es trasladado en una ambulancia del SAMU hacia el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde médicos especializados lo esperan para ser intervenido de inmediato. Esta fue una victoria para todos. Fue un vuelo donde la esperanza piloteó en los aires. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Ahora Diana Guamaní de la Contraloría General de la República nos reporta los resultados del operativo de control realizado a la totalidad de instituciones públicas de Ayacucho. Ahí se encontró el actuar irregular de más de 150 funcionarios. Desde octubre pasado se venía realizando un gran operativo de control, durante el cual se intervinieron entidades públicas de Ayacucho para conocer en qué se utilizan los recursos y presupuestos y si estos se destinan en beneficio de la población. Esta semana, tras 4 meses de intervenciones, la Contraloría General presentó públicamente el informe de rendición de cuentas con todos los resultados de lo detectado en la región. La Contraloría cubrió el 100% de provincias y distritos de Ayacucho, donde realizaron 451 intervenciones, con lo cual superó en 25% el número programado. Se realizaron 72 servicios de control simultáneo, identificando 167 situaciones adversas, de las cuales en 74% no se han tomado acciones o medidas para corregir por parte de las entidades. Además, se ejecutaron 289 servicios de control posterior, identificando 298 hechos irregulares que involucran a 154 funcionarios. Entre las instituciones públicas intervenidas durante el mega operativo se encuentra el Gobierno Regional de Ayacucho, las Direcciones Regionales de Salud, Educación y Transportes, también
la Universidad San Cristóbal de Huamanga, las sociedades de beneficencia y todas las municipalidades provinciales y distritales. Un riesgo detectado fue la transferencia irregular de casi $500,000 de soles del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena a cuentas personales de servidores públicos durante los años 2018 y 2020. También se detectó un perjuicio por más de 529.000 soles en la Municipalidad Distrital de Santillana por no haberse aplicado penalidades a una empresa que no cumplía con requisitos para la construcción de un centro de salud. Además, otro perjuicio por más de 653.000 soles en el gobierno regional por haberse sobreestimado el presupuesto para obras en el Colegio Manuel Prado. Todos los informes de control que detallan lo detectado por los auditores se encuentran accesibles a la comunidad a través del portal www.go.p/Contraloría. De esta manera, la Contraloría cumple con rendir cuentas de la labor realizada en materia de control en Ayacucho y exponerlo ante las autoridades y ciudadanía a fin de que se adopte en el marco de sus competencias las acciones que corresponda en beneficio de la región. Amigos, muchas gracias por sintonizar JNE Noticias. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes de JNE y por la frecuencia de nuestros 24 canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Chan Chan. Permiso.